Buenos días amigos queridos, bienvenidos a otro programa de Presentando la Verdad. Quiero recordarte, como siempre hacemos, nuestro número de teléfono de contacto, el cual es 095-507-442. Te repetimos, 095-507-442. Ahí puedes enviarnos preguntas, comentarios o sugerencias sobre algún tema bíblico que crees que sería bueno que hablemos. Si te has perdido incluso alguno de los programas anteriores, puedes verlos accediendo a nuestro canal de YouTube llamado Presentando la Verdad. Sería bueno incluso que te suscribas al canal para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Hoy quiero hablarte sobre lo que la Biblia enseña acerca de la deidad, o también conocida como la Trinidad. Seguramente muchas personas habrán escuchado hablar sobre la Trinidad. Pero, ¿qué es la Trinidad? Bueno, Trinidad es una palabra que en el ambiente cristiano hace alusión a que Dios es uno, pero al mismo tiempo está conformado por tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primero que nada quiero aclararte algo que he escuchado y leído acerca de uno de los argumentos que usan algunas personas que no creen en la Trinidad. Muchas personas dicen, la Trinidad no es una enseñanza bíblica porque la palabra Trinidad no está en la Biblia. Pero amigo, el hecho de que una palabra no esté en la Biblia no significa que la Biblia no enseña con respecto a esa palabra. Es cierto que en la Biblia la palabra Trinidad no existe, pero tampoco existen palabras como Biblia, encarnación, ateísmo, monoteísmo, omnipresencia y varias otras. Sin embargo, aunque cada una de estas palabras no estén escritas en la Biblia enseña claramente respecto de estas cosas. De la misma forma, aunque la palabra Trinidad no esté en la Biblia, sí lo está esta enseñanza. Ahora, esta palabra se refiere a que Dios es uno y son tres personas al mismo tiempo. Quizás te preguntes, ¿usted está queriendo decir que Dios es uno pero al mismo tiempo son tres dioses? No, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que Dios es uno pero está compuesto. Permítanme usar esta palabra compuesto, aunque es una palabra inexacta. Dios está compuesto, por decirlo de alguna forma, por tres personas. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, vamos a verlo en la Biblia y a tratar de explicarlo de forma sencilla. Primero te voy a mostrar en la Biblia algunos lugares donde dice claramente que Dios es uno y que hay un solo Dios y no hay otro Dios. Y luego te voy a mostrar qué significa esto. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este versículo es lo que se conoce como la Shema Israel. Es uno de los versículos más conocidos por el judaísmo y el que aprende prácticamente todo judío desde pequeño. ¿Cuántos Jehová dice el versículo que hay? Leamos de nuevo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. También en Deuteronomio capítulo 4, versículo 39 dice: Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y en Isaías capítulo 45, versículo 21 dice: Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. E incluso el versículo siguiente, el versículo 22, dice: Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Cuántos dioses dice la Biblia que hay? La Biblia es clara. Hay un solo Dios. Jehová uno es, dice la Biblia. No hay otro Dios fuera de él. Solo hay un Dios. ¿Cómo es entonces? Ustedes podrán preguntarse, que usted, pastor, dice que Dios son tres, si la Biblia dice que Dios es uno. Permítanme aclarar esto. La Biblia dice que Dios es uno en un sentido, pero la Biblia también dice que Dios son tres personas en otro sentido. Por ejemplo, cuando la Biblia describe la creación del mundo, en el libro de Génesis capítulo 1, en el versículo 26, dice la Biblia lo siguiente: Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Presten atención, fíjense que el versículo está hablando en plural. Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
Noten que Dios no dice, haré el hombre conforme a mi imagen, conforme a mi semejanza, con lo cual de todas formas hubiese estado correcto porque Dios es uno. La Biblia, sin embargo, hace un énfasis especial en el propósito que Dios tenía al crear nuevas criaturas y dice que estas criaturas serían conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y al describir ese momento, dice, hagamos al hombre. Sin embargo, algunas personas que no están de acuerdo con esta enseñanza dicen, es que Dios no estaba hablando de sí mismo en plural, sino que Dios le estaba hablando a los ángeles, diciéndoles, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero amigos queridos, esto no es posible. ¿Por qué no? Por la sencilla razón de que el ser humano no fue creado a imagen de los ángeles, sino a imagen de Dios. Esto lo dice claramente el versículo que acabamos de leer, y lo repite el versículo siguiente, el versículo 27, cuando dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Quién creó entonces al hombre? Dios. ¿A imagen de quién fue creado el hombre? ¿A imagen de Dios y de los ángeles? No, sino a imagen de Dios, exclusivamente de Dios. Recuerden que hacemos mal al agregar a la Biblia cosas que el texto de la Biblia no dice. Seguramente te preguntes a esta altura, si la Biblia dice que Dios es uno, pero al mismo tiempo la Biblia dice que Dios es más de uno, ¿en qué sentido Dios es uno y en qué sentido entonces Dios es más que uno? Bueno, ahí vamos. Una clave para entender esto está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que es el primer texto que leímos hoy. Así dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Recuerda, amigo querido, que el Antiguo Testamento fue escrito casi todo en el idioma hebreo, y lo que nosotros tenemos en español, portugués, inglés, alemán, francés, etc., son apenas traducciones. En este caso, el versículo recitado en hebreo sería Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y la parte que dice Adonai Echad, que se traduce como uno es, puede muchas veces generar confusión si uno no entiende el significado en hebreo de la palabra Echad. Hay dos palabras que por lo general se usan en hebreo y que se traducen con la palabra uno. Estas dos palabras son Echad y Yahid. La palabra Echad significa uno en el sentido de unidad. Se usa para describir algo en forma plural, más que singular. Sin embargo, la palabra Yahid se usa para describir algo que es único, algo que está solo. Esta última se usa para describir algo en forma singular y no en plural. Sé que esta vez estoy siendo un poco técnico, amigos queridos, y he usado expresiones en hebreo y hablado quizás de cosas raras para muchos, pero es necesario que conozcan esto para que no se dejen engañar con respecto a lo que la Biblia enseña sobre quién es Dios. En el caso del texto de Deuteronomio 6:4 que leímos hoy, la Biblia no usa la palabra Yahid para decir que Dios es uno, sino que usa la palabra Echad. El texto dice, repetimos, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Allí se dice que Dios es uno, pero en el sentido de unidad, y no en el sentido de que Dios está solo o la persona de Dios es única en su tipo. Dios realmente nunca estuvo solo, ni siquiera cuando Dios aún no había creado nada, o mejor dicho, no había creado a sus criaturas, ni nada cuanto existe, Dios no estaba solo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es uno en el sentido de unidad, es uno en propósito, pero son tres personas diferentes. Te doy un ejemplo. Un matrimonio, ¿por cuántas personas está compuesto? Fíjate que usé la palabra un matrimonio, que significa uno. ¿Un matrimonio está compuesto por una persona? No. Se necesitan dos personas para formar un matrimonio. La Biblia dice en Génesis 2:24, Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Fíjate, una sola carne. Te pregunto, amigo que me escuchas, cuando un hombre se casa con una mujer, ¿ese hombre deja de ser hombre y la mujer deja de ser mujer? Vamos a ponerle nombres a estas personas. Julio y Susana. Julio y Susana se casan. ¿Julio deja de ser Julio y Susana deja de ser Susana cuando se casan? Ahora se transformaron en una nueva criatura. Ahora son, digamos, Jusana.
¿Dice la Biblia que ahora son una criatura de 4 brazos, 4 piernas, 2 caras y 4 ojos? No, amigo, no. Cada uno sigue teniendo su personalidad, sus singularidades, sus características. Julio sigue siendo Julio y Susana sigue siendo Susana. En ese sentido siguen siendo personas separadas. Sin embargo, al casarse, dice la Biblia que ahora son una sola carne. ¿En qué sentido son ahora una sola carne? En el sentido de unidad, amigos. Ahora están unidos para siempre. Jesús incluso luego dice, en Mateo capítulo 19, versículo 6, así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora Julio y Susana son uno en propósito, y cada vez que uno haga algo, debe pensar también en el otro. Ahora mira qué interesante este texto de Génesis que acabamos de leer, porque la palabra que se usa en el original, y que aquí se tradujo como una, refiriéndose a una sola carne, es ejad, lo cual tiene una implicancia de unidad más que de una sola cosa. Bien encontramos esta palabrita ejad en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, en Génesis capítulo 11, allí se describe lo que se conoce como la Torre de Babel. Había hombres rebeldes a Dios, que decidieron no creer a Dios, quien les había dicho que nunca más vendría un diluvio sobre la tierra, así que ellos, desobedeciéndole, empezaron a hacer una torre inmensa. Y en el versículo 6 de ese capítulo de Génesis 11, dice lo siguiente, y dijo Dios, realmente dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Presten atención a esta palabra. Dice, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. La Biblia dice que el pueblo estaba unido bajo un mismo propósito. ¿Y saben cuál es la palabra que aparece en hebreo, que está traducida como uno? Exactamente, amigos. La palabra ejad, que es justamente una de las palabras que estamos estudiando ahora. Es obvio que cuando la Biblia dice que el pueblo es uno, está hablando de uno en el sentido de que tenían un mismo propósito, en el sentido de unidad, pero no en el sentido de que eran una sola persona. ¿Se imaginan lo que sería una persona que fuese la fusión literal de muchas personas? Si este fuese el caso, entonces si en ese pueblo hubiese habido unas 100.000 personas, significaría que estaríamos hablando de una criatura con unos 200.000 brazos, 200.000 ojos y 100.000 cabezas, algo totalmente horroroso. No le hagamos decir a la Biblia cosas que la Biblia no dice. Amigo que me escuchas, mañana seguiremos hablando sobre este apasionante tema que, sencillo y complejo al mismo tiempo, es uno de los principales temas que enseña la Biblia. Compartiré contigo algunos de los textos que aparecen en la Biblia que describen a más de un Jehová. Más de un Jehová. Así es, amigo. Y esto no es lo que yo opino, sino lo que enseña la Biblia. Acuérdate que Deuteronomio 6:4 dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero hemos visto claramente que ese uno no está refiriéndose a que Jehová es una sola persona, sino al sentido de unidad y propósito que existe en el mismo Dios. Dios te bendiga, amigo querido. Nos vemos mañana en otro programa de Presentando la Verdad.